Para dar inicio a este magno evento tendremos como primera ponente a la doctora Rosalía Arteaga Serrano, para quien solicito un fuerte aplauso e invito a que nos acompañe en el escenario. La doctora Rosalía Arteaga Serrano es abogada, doctora en jurisprudencia, egresada de periodismo y máster en antropología. Es la primera mujer que ha ocupado los cargos de presidenta y vicepresidenta constitucional de la República del Ecuador. Fue viceministra de Cultura y ministra de Educación, miembro del Consejo Editorial de la Enciclopedia Británica. Actualmente es miembro de la Academia Mundial de Artes y Ciencias. Se desempeña como miembro del Consejo Directivo de la Biblioteca de Alejandría en Egipto. Es miembro de honor de la Real Academia de Doctores de Europa. Ha recibido algunas condecoraciones, entre ellas Orden del Congreso de Colombia en el grado de Cruz Extraordinaria, otorgada en Santa Fe de Bogotá, Colombia. La Orden de Mérito Cartográfico del Gran Oficial Brasil. Recibió la más alta condecoración por parte de la Asamblea Legislativa del Estado de Goiás, en Brasil, y la condecoración Castillo Azul, Gobernación de Tarija, Bolivia. Les dejo con la presentación de nuestra gran exponente, la doctora Rosalía Arteaga Serrano. Bien, buenos días a todos. Un saludo a los organizadores de esta red de pedagogía, a los conferencistas que el día de hoy van a participar. Y sobre todo a ustedes, participantes en estas jornadas. Entiendo que están aquí fundamentalmente maestros de los institutos pedagógicos, de los institutos tecnológicos y también estudiantes. La idea del día de hoy era hablar sobre el rol del maestro. Se está hablando de esa ley de Moore que dice que el conocimiento se duplica cada 2 años, ¿no? En realidad cada 18 meses, dice el señor Gordon Moore, el dueño de Intel en los Estados Unidos. Y qué interesante es pensar que el conocimiento se duplica cada 2 años. Esto quiere decir que estamos a una velocidad de vértigo que casi no la podemos imaginar, pero que está ahí presente. Si ustedes se dan cuenta, inclusive la literatura de ciencia ficción ha pasado un tanto de moda, porque la ciencia va más rápido que la literatura de ciencia ficción. Entonces, lo que antes parecía algo solo fruto de la imaginación, lo encontramos en la práctica. En ese sentido, entonces, todo lo que ustedes puedan hacer en educación técnica, tecnológica, está extremadamente ligado con el avance de un país, con cómo nosotros, como docentes, podemos despertar a esos niños, a esos jóvenes, a esos adolescentes, las ganas de meterse en temas de carácter científico, tecnológico, de innovación. Desafortunadamente en muchos países, yo diría que la mayor parte de países de América Latina nos hemos quedado rezagados en cuanto a la creación de conocimiento. Inclusive países que antes no eran potencias tecnológicas como la India o países pequeñitos, casi ciudades-estados como Singapur y Taiwán, no tenían, ¿no? Hace 50 años Taiwán era mucho más atrasado que prácticamente todos los países de América Latina. Sin embargo, ahora exportan tecnología. ¿Qué decir de Israel? Alguna vez hablábamos con el embajador de Israel y decía, el tamaño de Israel es Manabí más IVA, ¿no? O sea, Manabí más el 10%, decía él. Y es verdad, son países pequeños, pero que tienen un impacto enorme en conocimiento científico. Y en ustedes está la posibilidad de ir generando esos semilleros de conocimiento, de ciencia y de tecnologías, porque a eso vamos, ¿no? Las tecnologías son las ciencias aplicadas, cómo nosotros aplicamos la ciencia. Y por supuesto puede haber tecnologías tan diversas como nosotros podamos imaginarnos, pero muchas de esas están relacionadas con trabajos que tal vez no existen ahora, que tal vez no existen. Hay un estudio de una universidad canadiense que dice que en 20 años probablemente la mayor parte de profesiones que existen en el mundo van a desaparecer, incluidos médicos y abogados. No sé si hay por aquí algún colega abogado mío, pero es una profesión que cada vez está empezando a ser mucho más a través de lo digital, ¿no? Y los consejeros digitales son más baratos y en muchos casos más acertados, ¿no?
Hay alguna gente que piensa que otra carrera que podría desaparecer es la de maestros, pero allí yo estoy totalmente en contra. Esa carrera no va a desaparecer nunca. Así es que tranquilos ustedes y los que están estudiando para ser maestros, porque esa es una carrera que va a tener vigencia a diferencia de otras. Por supuesto, tendremos que hacer drásticas modificaciones en nuestra manera de actuar, en cómo nos comportamos, en cómo transmitimos los conocimientos, pero indudablemente siempre la figura del maestro, tal vez debería decir más de la maestra, porque la mayor parte de mujeres, la mayor parte de profesores somos mujeres, ¿no? En educación básica yo creo que rebasa el 70%, aquí hay alguien de la UNAE que seguramente nos dirá que tiene más mujeres alumnas, ¿no? Más o menos 50%. ¿Sí? Pero si usted va a una escuela, cualquiera, en el país se encuentra fundamentalmente mujeres enseñando. En los colegios la cifra va siendo similar e inclusive vamos invadiendo rápidamente las carreras universitarias, no solamente como estudiantes, sino también como docentes. Entonces, esa centralidad de la figura del maestro es la que me interesa destacar, ese rol importantísimo de la transmisión de conocimiento. Por más que hablemos ahora de educación a distancia, por más que hablemos de que casi todo lo podemos hacer a través del internet, sin embargo, la presencia de ese maestro que inclusive nos ayuda a determinar qué tipo de conocimiento debemos tratar de perseguir, qué tipo de información podemos conseguir en medio de esa vasta gama de información que tenemos en las redes, que además no siempre es certera, porque hay personas que creen que todo lo que se lee en las redes es verdad y no es cierto, hay una gran dosis de mentira. Yo tuve la posibilidad de participar como miembro del Consejo Editor de la Enciclopedia Británica durante un par de años, entre el 2005 y 2007. Y pues la Enciclopedia Británica ha sido el sumum del conocimiento, diríamos así, y con una presencia impresionante de científicos colaborando para sus páginas. Y salió por allí un artículo en Nature, en una revista muy prestigiosa británica, en que decía que más o menos estaban equiparándose Wikipedia a la Enciclopedia Británica, y por supuesto todos saltamos en la británica. Y se hizo un estudio y se descubrió que mucho del conocimiento que está en Wikipedia era puesto por una sola persona que se inventaba muchas cosas y que tenía acceso. A raíz de ese estudio, Wikipedia empezó a limitar el acceso de cómo reformar, porque cualquiera podía ir y modificar lo que estaba allí en Wikipedia. Y Wikipedia, como Google, para muchos son los nuevos santos del firmamento de los santos, ¿no? Inclusive se habla del santo más rezado del mundo, que es San Google, ¿no? Porque dicen que a él nos encomendamos cada vez que tenemos que hacer una investigación, un trabajo. No me refiero al rincondelvago.com, que espero que ustedes no lo frecuenten, pero Google es una fuente de información, por eso se habla de San Google, ¿no? Que es al santo al que más les rezamos, a veces más que a los santos del santerío católico. Entonces, vean ustedes qué interesante es saber discriminar la información que nos llega a través de la web, de las redes sociales, de los sitios de internet. Hasta para eso son necesarios los maestros, ¿cierto? Para saber dónde podemos recabar el conocimiento, cuáles son las fuentes más certeras. Y por supuesto existe un gran reto para los maestros y maestras de estar actualizados. ¿Actualizados por qué? Porque si nosotros no estamos mirando aquellas páginas, haciendo los trabajos, buscando información como la que tienen acceso nuestros alumnos, nos quedamos rezagados. Yo soy de una época antidiluviana en la que no había internet, no había teléfonos celulares. Cuando uno tenía que buscar para hacer una tarea, tenía que referirse a las enciclopedias, ¿no? Estos libracos gordos que habían no siempre en las casas, sino más bien en las bibliotecas de los colegios, de las universidades. Y yo recuerdo siempre una anécdota, porque fui muchos años profesora de un colegio en Cuenca, en mi ciudad. Y claro, me tocaban materias que no siempre eran del agrado de las estudiantes,
A mí me tocaba dar historia ecuatoriana, historia universal, historia de límites, que era la historia de lágrimas del Ecuador. En fin, todo este tipo de cosas me tocaba dar. Y alguna vez me tocaba dar historia del Renacimiento italiano. Y yo trataba de ser creativa y empezaba mis aulas de clase preguntando a los estudiantes si conocían o si habían visto las tortugas ninjas. ¿Ustedes han visto las tortugas ninjas? Levanten la mano. Casi todas, ¿no? ¿Me podrían decir el nombre de las tortugas ninjas? A ver, Donatello, Rafael, Leonardo, Miguel Ángel se les está olvidando, ¿no? Los 4. Entonces yo empezaba mis clases del Renacimiento italiano hablando de las tortugas ninjas, porque el creador de las tortugas ninjas tomó el nombre de los 4 más importantes pintores del Renacimiento italiano para crear sus personajes. Como algunos creadores de dibujos animados, todavía hoy, cuando veo algunas veces, ya no con mis hijos, sino con mis nietos, algunos dibujos animados que tratan de los viajes a las estrellas y veo que de pronto la persona que hizo esta serie se basó en los clásicos, la Ilíada y la Odisea, ¿no? Y entonces le puso a las estrellas el nombre de las islas del Mar Jónico. Entonces vean ustedes cómo un profesor con imaginación puede utilizar hasta aquello que en un momento dado es considerado como un competidor negativo para la educación. En mi época se hablaba de que la televisión era perniciosa, que era dañina. Ahora se habla de que el internet es dañino. Pero ¿qué puede hacer un profesor creativo? Tomar esos ejemplos, así como me tocaba a mí tomar el de las tortugas ninjas, y estoy absolutamente segura de que ninguna de mis alumnas de esa época se olvida el nombre de los autores del Renacimiento italiano, ninguna. Hace poco tuve que dar una charla en la Sociedad Italiana en Quito, porque el embajador italiano dice: oiga, mis compatriotas italianos se han olvidado de que Italia es la cuna del Renacimiento, por favor venga a hablar sobre las tortugas ninjas con ellos. Así es que fui a hablar y luego fui a dar una clase en la Católica sobre tortugas ninjas. ¿Qué les parece a ustedes? Todavía se presenta, porque además hubo la recreación de la película hace no tanto tiempo, o sea que esto está fresco en la historia, no solamente en las mentes de las personas, no solamente aquellas historietas que estaban en la televisión de la época en que mis hijos eran chicos, ¿no? El rol del maestro es insustituible, no solamente por el tema del conocimiento, sino también por la generación de valores. Cómo nosotros podemos transmitir valores es fundamentalmente a través del ejemplo. Por supuesto vamos a tener un discurso coherente, por supuesto vamos a hablar de aquellas cosas que son trascendentales y que no han perdido vigencia en el mundo, porque a mí lo que me preocupa es que los jóvenes, sumergidos en estas olas de corrupción permanente que estamos viviendo no solamente en el Ecuador, sino en todos los países, pensamos que eso es normal. No es normal robar, no es normal mentir, no es normal perjudicar a los otros y llevarse las cosas en el bolsillo. Eso no es normal. Ustedes son muy jovencitos para pensar, y yo estudié Derecho hace muchos años, pero a uno le enseñaban en el derecho natural. El derecho natural no tiene que ver con las religiones, porque por supuesto las grandes religiones, entre otras la católica, que es predominante aquí en el Ecuador, hablan de los 10 mandamientos, ¿no? Recién hay una novela de la TV Record en uno de los canales de televisión que está hablando de Moisés y de Josué, para que vean que todavía veo televisión. Entonces, el derecho natural nos habla de esos derechos que son intrínsecos al ser humano, por ser humano, y que luego fueron recogidos tanto por las grandes religiones como también por la Declaración de los Derechos del Ciudadano en Francia, que estuvieron en el centro de la Revolución Francesa, y por los derechos humanos considerados por Naciones Unidas. ¿Y cuáles son esos derechos? No hacer daño a nadie, dar a cada uno lo que le corresponde, justicia distributiva. Esos fueron recogidos por el derecho romano, ¿no?, que lo toma del derecho natural,
y que es base de nuestra legislación, a pesar de todos los cambios hechos en Montecristi, post-Montecristi, post-Montecristi, incluida consulta popular. Están en la base de la convivencia entre seres humanos, que tiene que hablar de respeto a los otros, respeto a la vida de las personas, respeto a la honra de las personas, respeto a las libertades de los otros. Y conste que yo estoy usando la palabra respeto y no tolerancia, que veo que ahora está muy en boga la palabra tolerancia, porque a mí tolerancia me suena a mirar desde los hombros para abajo, es decir, no me queda pues más remedio, te tolero. No, yo no les tolero, yo les respeto y exijo respeto a mi persona. Vean qué importante la figura del maestro, si puede imbuir esos conceptos basados en el ejemplo a sus niños y a sus jóvenes, a esas personas que por su propia voluntad o depositados por los padres llegan a las aulas escolares. Tan importante es esa figura del maestro, que tenemos nosotros que pensar en cómo fortalecer y cómo volver nuevamente a la centralidad de la figura del maestro. Porque durante los años anteriores, la década, que me disculpan si hay aquí gente que es partidaria del gobierno anterior, pero para mí fue una década perdida, sobre todo en el ámbito de la educación, porque en el ámbito de la educación se dieron retrocesos terribles. A pretexto de crear escuelas del milenio, se cerraron escuelas comunitarias, y eso aquí ustedes en Chimborazo lo saben más que nadie, la importancia de las escuelas comunitarias, el depositar una serie de equipamientos que muchas de las veces ni siquiera pueden ser usados, el dejar de considerar al maestro como esa figura central y minimizarlo por considerar que es casi superfluo. No me quiero alargar en este tema de comentarios sobre lo que ocurrió en la década perdida, pero sí decirles que evidentemente cuando uno analiza la situación inclusive de otros países que han sido tomados como ejemplo, en el caso de Finlandia o países nórdicos, tenemos nosotros esa figura del maestro relevada, considerada, empoderada, con autoestima alta y con buenos sueldos. Digo al final lo de buenos sueldos, pero es importante también. Y es importante que saber que mientras con más pequeñitos se trabaja en las aulas, en educación inicial, se tiene más ayudantes de cátedra. Se tiene esa preocupación personal por cada niño o niña que es llevado a la escuela, que es llevado a esa educación inicial. Los tiempos actuales demandan también una serie de calidades que tal vez antes no se exigían. Yo podría decir como la primera y tal vez la más importante es saber que estamos en un mundo de incertidumbre, ¿no? Que no hay certezas de nada, de nada. Antes la gente sabía que nacía en un lugar y moría en ese lugar. Ahora, ¿quién de nosotros no tiene familiares que emigraron buscando soluciones de carácter económico? Otros que han tenido que salir por la situación de beligerancia interna en sus países, por la violencia. Otros que ya se está hablando cada vez más de los emigrantes geográficos por el tema del cambio climático. Ya me parece que hace unos 5 o 6 años la primera isla en el Índico desapareció y era una isla poblada y de allí tuvieron que salir todos los habitantes. Cada vez que yo veo que hay lluvias fuertes, me da una pena de Guayaquil, por ejemplo. Guayaquil no es que fueron hechos malos sumideros de las calles, yo le veo al alcalde saliendo ahí a tratar de justificarse. Es que las mareas son cada vez más altas, es que el nivel del océano está subiendo y las ciudades litorales tienen más peligro de inundaciones, más peligro de ser desbordadas al ritmo de crecimiento de los nivel de los océanos en el planeta. El derretimiento de los polos es algo real, ¿no? No es algo que nosotros nos estamos inventando. Quienes niegan el cambio climático para mí son ignorantes o son personas interesadas en que esto no aparezca como real, pero es indudable que el cambio climático está generando otro tipo de migrantes, porque por supuesto no van a quedar las personas cruzadas de brazos esperando que el agua les tape, ¿no es cierto? Van a moverse hacia tierras altas y entonces el problema no es solamente de los que están abajo. Yo recuerdo algún foro en París cuando se entregaba el primer reporte
del IPCC, de este panel intergubernamental sobre cambio climático que yo tuve la suerte de asistir, me parece que fue en el 2015 o 2016, estaban allí los representantes de un archipiélago de la Micronesia. 40 millones de personas viven en ese archipiélago de Micronesia y decían, vamos a tener que invadir otras tierras, vamos a tener que desplazarnos porque este archipiélago está totalmente amenazado, en poco tiempo más las aguas van a cubrirlo. Eso desde el punto de vista geográfico, pero desde el punto de vista económico tenemos tantas situaciones. En América Latina mismo estamos viviendo una catástrofe humanitaria que no quiere ser reconocida por la sordera y la ceguera de ciertos personajes. Esa catástrofe humanitaria está ocurriendo en un país muy cercano a nosotros, yo diría que más que geográficamente cercano a nosotros por el tema histórico, por la hermandad que hemos tenido, y ese país es Venezuela. ¿Saben ustedes que ha salido casi el mismo número de personas de Venezuela de las que han salido de Siria? De Siria hablamos todo el tiempo, de que están en una guerra espantosa provocada por sublevación contra el presidente Bashar el-Assad, y luego los ingredientes de drusos, de hermandad musulmana, de ISIS y de otros. Están en guerra, se están matando. Y han salido casi el mismo número de personas que de Venezuela, en donde aparentemente no hay una guerra, pero están ocurriendo una tragedia que no la quiere reconocer. Por ejemplo, ciertos personajes del gobierno ecuatoriano con una ceguera espantosa, porque no saben, no se dan cuenta de los reportes que tenemos de Rumichaca, de donde están llegando filas y filas y filas de miles de venezolanos, unos para quedarse aquí, otros para seguir caminando. Ya se cruzaron toda Colombia y ahora se cruzan todo el Ecuador para llegar al Perú, y luego se cruzarán todo el Perú para llegar a Chile. ¿Por qué? Porque están desesperados, porque no tienen para comer, porque no tienen medicinas, y eso no se debe a ningún bloqueo, se debe a la mala administración de un gobierno criminal contra su propio pueblo. Entonces, la incertidumbre existe. En algunos casos dramática, como el caso de Siria o Venezuela. En otros casos menos dramática, pero existe. ¿Cuántos de ustedes, jóvenes, se quedarán a vivir creo que la mayor parte son de Riobamba, ¿no? Se quedarán a vivir en Riobamba. ¿Cuántos de ustedes se quedarán a vivir en la tierra en que sus papás están? ¿Cuántos tendrán que irse, no por situaciones dramáticas, sino a lo mejor porque surge una posibilidad de trabajo en otro lado? Tenemos incertidumbre frente a ese cambio climático, frente a la situación financiera. Se decía hace algunos años que un profesional en los Estados Unidos cambiaba al menos 13 veces en su vida de lugar de trabajo y de empleo. 13 veces en su vida. Ahora debe ser más seguramente. No quiere, y cambiaba a veces de profesión. No quiere decir esto que vamos a aprender un montón de profesiones. Algunos sí, yo siento, ¿no? Alguna vez hablaba con mi hija y le decía, tú eres de profesión estudiante, ¿no? Porque le gustan ser estudiantes todo el tiempo, pero no todo el mundo puede hacerlo. Entonces, ¿qué tenemos los profesores que pensar en hacer con nuestros estudiantes? Abrir su mente ante el cambio. Saber que tal vez la profesión que está estudiando no la va a ejercer, que va a tener necesidad de adquirir otros conocimientos, otras calidades, otras experiencias para ser exitoso. Si sabemos que a futuro, según ese instituto canadiense, las profesiones van a ser algo así como asesor de robots, tal vez ese es el papel que queda a los niños y jóvenes ecuatorianos si no nos ponemos las pilas en ciencia. A mí no me gustaría pensar que mi nieto va a ser asistente de robot, de la SOFI. ¿Sí saben quién es la SOFI? La SOFI es la primera robot que acaba de obtener la nacionalidad en Arabia Saudita. Ya es ciudadana saudita una robot que se llama SOFI, a quien le hacen entrevistas y hasta demuestra sentimientos en su cara. Cuando está con preocupación, frunce el ceño. Una robot. Si nosotros no trabajamos muy intensamente en todo aquello que tiene que ver con
¿Cómo enfrentar la incertidumbre? ¿Cómo tenemos esa mente abierta a los cambios? No vamos a ser exitosos como maestros. Yo me atrevería a decirles a ustedes que tenemos que transformarnos en ciudadanos locales. No me estoy equivocando de palabra. No quería decir global, quería decir local. ¿Por qué? Ustedes, los organizadores, me dicen cuando yo pare de hablar, porque yo puedo quedarme aquí toda la mañana, ¿no? Entonces, por favor, me avisan. Bueno, ¿por qué locales? Ustedes saben que vivimos en un mundo global, ¿sí o no? ¿Hay alguien que crea que no estamos en un mundo global? Son inteligentes. Porque yo a veces me encuentro con gente que es antiglobalización. Y yo digo que a la globalización no le importa si nosotros creemos o no en ella. Existe, ¿no? La prueba está dada por la ciencia, la tecnología, la movilidad, los temas ambientales, los temas financieros. Somos ciudadanos del mundo, en definitiva. Nos movemos por el mundo. Ya un sociólogo de izquierda, además, el sociólogo canadiense Marshall McLuhan, hablaba sobre la aldea global. En eso nos hemos transformado, en una aldea global. Pero por otro lado está lo local. ¿Qué es lo local? ¿Cómo alguien definiría lo local? ¿Alguien se arriesga a hacer una definición de lo local? ¿Qué es lo local? Lo nuestro. Que lo local puede estar constituido por la forma, por nuestra comida, por nuestra religión, por nuestras costumbres. Yo asimilaría local a identidad. Local es nuestra identidad, ¿no? Yo soy cuencana, me encanta el mote. Algunos hablaban del binomio mote-pillo alguna época. Por supuesto, ya sabrán quién era el mote y quién era el pillo, pero bueno. En todo caso, parte de mi identidad es el mote, como la de ustedes el hornado en Riobamba, ¿no? Como, ¿qué cosa? Las cholas, bueno, los pollos de Quinzapincha, bueno, tantas cosas que podemos pensar, ¿no es cierto? La identidad está mucho en cómo nuestra familia y nuestro entorno se mueve. La parte cultural es extremadamente importante. Y dentro de lo cultural yo diría lo religioso. Antes yo no tocaba mucho el tema de la religión, pero ahora que buena parte de las guerras en el mundo son por religión, uno tiene que tocar eso. Porque pensábamos nosotros que habíamos superado estas épocas oscuras en donde la gente se mataba por sus dioses, ¿no? Y estamos viendo que ahora eso ocurre. La gente se mata por sus dioses, por sus creencias. Qué grave es esto, pensar que han pasado 2000 años y la gente sigue matándose por las mismas cosas que lo hacía antes, pero usando ahora modernas tecnologías que son mucho más destructivas. Y ahí tenemos todo el tiempo el problema de las bombas, ¿no? Yo cada vez que voy a Egipto me tienen que poner un montón de guardaespaldas, no como aquí en el Ecuador ando sin guardaespaldas, por supuesto, porque no necesito, pero porque nadie me lanza huevos todavía. Pero en Egipto, donde colocan tantas bombas, o en Estambul, o en Azerbaiyán, hay que tener seguridades. Y es el tema religioso el que está acabando con las iglesias coptas, con espacios públicos, tratando de aterrorizar a las personas. Entonces, religión es parte importante de lo local, de nuestras creencias, de nuestra identidad. ¿Cómo nosotros podemos ser al mismo tiempo ciudadanos del mundo y ciudadanos de nuestra propia tierra con nuestros propios conceptos? Ustedes saben, y aquí habrá muchos que dominan el tema de las lenguas, que las lenguas son algo vivo, los idiomas son algo vivo, que se va creando palabras de acuerdo a las necesidades. Un ejemplo, si no existían astronautas, ¿para qué íbamos a crear la palabra astronautas? ¿Verdad? Solamente cuando la realidad hace que exista esta profesión, esta ocupación, qué sé yo, se crea la palabra. Por eso es que surgen los neologismos, que son las nuevas palabras, y yo presento a ustedes, a las que no conozcan, porque es un tema que ya se viene trabajando algunos años, yo mismo lo he venido trabajando algunos años. Lo local es un concepto en donde aglutinamos lo global y lo local. Entonces sugiero que seamos ciudadanos locales, en donde utilicemos las herramientas de la globalización y al mismo tiempo respetemos a los demás y exijamos respeto hacia nuestra identidad. ¿Qué tal
chicos y chicas, estudiantes, profesores de las instituciones técnicas, si creamos estos ciudadanos locales, si incentivamos el que nuestros niños y jóvenes tengan esa nueva aproximación que indudablemente es parte de ese enfrentar la incertidumbre, de dotarles de herramientas que les son válidas, de afianzar su personalidad, porque no por tener incertidumbre vamos a decir, bueno, los valores están en crisis. Pueden estar en crisis los otros valores, los míos no. Los míos no están en crisis. Yo sigo creyendo en el respeto a las personas, en no hacer daño, en no robar, en no calumniar, pero también creo en la libertad de expresión, creo en la libertad de conciencia, en la libertad de escritura. Todo eso hace parte de los conceptos de ese mundo local al que yo quiero introducirles y en el que la figura de los maestros es fundamental. Hacer frente a la incertidumbre, ser baluarte de valores, ayudar a discriminar qué información es la que necesitamos en los momentos precisos, no solamente para hacer una tarea, sino como una actitud ante la vida. Saber que indudablemente tenemos que recurrir a las técnicas y a las tecnologías. Es más, tenemos que incentivarla. ¿Qué otra tarea tiene el maestro? Desarrollar la creatividad. Yo sé que aquí no están maestros de educación inicial, pero a mí me parece que en general la educación inicial, hay alguien, qué bueno. La educación inicial ha sido castradora de los niños, ¿no? Porque les ha quitado la capacidad de soñar, de crear. Yo veo que todo chiquito que ingresa a la escuela, como sea que se llame, cantan, bailan, pintan las paredes, hacen cualquier cosa creativa y salen de la escuela uniformados, haciendo todas las cosas igualitas. Hay algunos que se sublevan, por supuesto, y ahí empiezan a veces inclusive los problemas. Pero ¿qué tienen que hacer los maestros en toda edad con sus alumnos? Es desarrollar su creatividad, plantearles preguntas, guiarles, pero también dejarles libertad para que exploren este mundo maravilloso que tenemos. Porque creo definitivamente que todo tiempo futuro será mejor. No como decían los abuelos, que todo tiempo pasado es mejor. Todo tiempo futuro será mejor. ¿Por qué? Porque sabemos más, porque vivimos más. Porque la calidad de vida ahora es mejor que la antigua, a pesar de que los abuelos les digan que antes la gente vivía más y era más fuerte. Sobrevivían solo los más fuertes. Ahora sobreviven también los más débiles, aquellos que han tenido que curarse con antibióticos la gastroenteritis, aquellas mamás que no han muerto por fiebre puerperal porque ahora hay medicinas para curarlas. Vivimos más y mejor. Antes una persona a los 40 años era considerada vieja, según los parámetros de que Alejandro Magno conquistó el mundo antes de los 30 años. Sí se puede conquistar el mundo antes de los 30 años, sí se lo puede hacer, pero también se puede hacerlo después, porque uno a la edad que tenga puede ponerse los retos y los desafíos que quiera y vencerlos. Hace 5 años, y con esto voy a ir terminando, una amiga me propuso que hagamos la ruta de Santiago. ¿Han oído el Camino de Santiago? Yo, pésima deportista, no camino mucho. Eso es un ejemplo que no deben seguir, tienen que caminar. Y me dice, hagamos esto. Digo, bueno, ¿y cuántos días vamos a caminar? 6. Estábamos hablando de casi 140 kilómetros en 6 días. Le digo, me voy a morir. Me dice, bueno, intentemos. Intentamos. El primer día casi me muero. 26 kilómetros. Imagínense, una persona que no camina 2 ni 3. 26 kilómetros de un solo día y medio en pendientes que habían allí. Yo estaba por desistir, pero algo entre mí me decía, te pusiste un reto, tú lo vas a conseguir. Y lo conseguí. Entonces hice cerca de 140 kilómetros, llegué a Santiago de Compostela, donde veía que llegaban peregrinos del mundo entero. Y yo diría que esa puede ser una experiencia religiosa si ustedes son muy religiosas. Puede ser una experiencia de deporte si ustedes son deportistas. Puede ser una experiencia de aventuras o puede ser una experiencia personal de reto. Hay por allí ese libro, El Camino, de Paulo Coelho, que algunos de ustedes habrán leído seguramente. Entonces para mí era un reto y lo hice. Los retos pueden ser asumidos en cualquier momento y en cualquier circunstancia, pero ustedes tienen que estar preparados para ellos. La vida no es fácil, es indudable. Todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades, pero si estamos formados
desde la base, desde la escuela y de la casa, porque la casa es importantísima también, el papá, la mamá. Desgraciadamente ahora hay una serie de distorsiones que no es del caso hablar en este momento, pero indudablemente padres, madres tienen que estar cerca de la educación de sus hijos para que esto sea una educación completa. Entonces ya vamos viendo casi los dedos de la mano de tareas fundamentales de los maestros, ¿no? Despertadores de sueños, líderes que establecen parámetros frente a la incertidumbre, dónde conseguir conocimiento, dónde conseguir información, baluarte de moral, de valores, de ética. Yo cuando estoy hablando de ética y de moral estoy hablando de la ética laica, no me estoy apegando a ninguna religión, porque hay una ética laica. Cuando hablamos de temas religiosos entramos en otro tipo de discusiones. Así es que vean ustedes qué importante es el maestro. Yo quiero leerles algo que escribí cuando se dio la premiación, me parece que el 7º año que premiamos, porque ustedes tienen que saber que en la Fundación Fidal nosotros tenemos un premio para los mejores maestros del Ecuador y de Iberoamérica. Justo ahora el 25 de abril vamos a entregar el premio de $10.000 y viaje a Dubái para el mejor maestro del Ecuador. Ojalá algunos de ustedes se animen a participar el próximo año, pero yo había escrito algo que de alguna forma es una especie de creo en el maestro, ¿no? Que sintetiza mi forma de pensar respecto al rol del maestro. Entonces, creo en el maestro, en el hombre o mujer que persigue un sueño, en el que acaricia las palabras, se nutre con guarismos, con fórmulas, con vida, aprende cada día con las sonrisas y las lágrimas de aquellos a quienes guía y conduce por los vericuetos del conocimiento. Creo en la maestra, la de la risa fácil, la que al tiempo que enseña es quien repara heridas que dejan desapegos, la madre sustituta de muchos, de otros hijos que acumulan los años. Creo y con firmeza proclamo admiración eterna por quienes en las noches preparan esas clases, las del día siguiente y después en el que viene, la semana que sigue y los años que pasan, dejando en el recuerdo generaciones varias de niños y de jóvenes a su afán entregados. Si contemplo las aulas repletas de ilusiones, pero también de complejas paradojas, sé que ahí algún maestro se volcará en saberes, en palabras certeras, en indicaciones claras, en consejos, en guías. La técnica se suma, la ciencia se presenta en complementos varios de la tarea enorme de formar esas mentes, aquellas que maduran, que pasan por la infancia, adolescencia y juventud, y son esos avances modernos acicates de las mentes que crean. Creo en el maestro que enseña, en el que inculca valores, en el que no vacila en regalar su tiempo, en inventar y en medio de las carencias de muchos, como de varios de quienes aquí hoy se encuentran, disciernen y se entregan en novedosas prácticas. Creo en la maestra que con inteligencia, pero también con enormes dosis de paciencia, es parte de los cambios que se requieren ya. Creo en ustedes y les conmino a seguir en el camino autoimpuesto, el de la enseñanza, el de la docencia, el del magisterio, porque ser maestros es lo mejor que la vida nos ha regalado. Gracias. Como estamos en Riobamba, yo quiero hacerle un regalo a los riobambeños. ¿Cuántos son de Riobamba aquí o de la provincia? Bueno, son la mayoría, entonces los otros aguantan. Pero yo hace 1 año y medio saqué un libro que se llama Rosa Carmín. Alguien me pregunta quién es Rosa Carmín y yo digo, Rosa Carmín somos las mujeres porque nos visten de rosado cuando nacemos y luego nos pintamos los labios y el rostro y ahí está el carmín. Entonces este libro está dedicado a las mujeres ecuatorianas y latinoamericanas y de alguna forma yo quise recoger poemas que los construí en base a las historias de esas mujeres. Y yo encontré que aquí en la provincia de Chimborazo hay muchas mujeres históricas a las que me encantaría a todas ellas dedicarles poemas, pero escogí 2 aquí. Una que es la famosa Isabel de Godán, ¿no? Que tiene
un colegio aquí grande que tiene su nombre. Yo quiero decirles que durante el menos de un año que estuve de ministra de Educación vine muchas veces a Riobamba, pero sobre todo me enorgullezco de haber construido 25 colegios técnicos en 10 meses. Lo hicimos, ¿no? Y eso realmente es un tema que a veces no se dice, pero que es la verdad. Ahí tenemos esos institutos tecnológicos, esos colegios técnicos que se construyeron. Y la otra persona, no sé si está tanto en la memoria de ustedes, creo que me voy a acercar a este micrófono para poder tener mejor el libro. La otra es un personaje que ya lo van a ir descubriendo. Entonces, vamos a empezar con el de… Son solo 2 poemas cortos que les voy a leer. El poema se llama Arrebato y está dedicado a Isabel de Godán. Para que ustedes recuerden, Isabel de Godán nace no en Riobamba, nace en Guayaquil, ¿no? El 6 de enero de 1728. Muy niña fue llevada o traída a Riobamba. Contrae matrimonio en 1741 con un miembro de la misión geodésica, Juan Godán. Sale de Riobamba hacia Francia por la ruta del Amazonas, donde se encuentra con su esposo después de 21 años de separación. Es una mujer impresionante y es una historia de novela. Entonces, todo lo que yo pongo en este poema es basado en la historia real, por eso son poemas históricos. Enamorada del sabio y fiel hasta la muerte, perdida entre la selva, enloquecida, ciega, enredada en lianas de verde deslumbrante. Esposa, casi niña, madre, huérfana de hijos, de valentía límpida, cruzó las Amazonias, atravesó países, navegó por los ríos, caminó con los pies destrozados y tristes. La riobambeña bella, porque ella se asume como riobambeña, a pesar de que no nace aquí, ¿no? La riobambeña bella emprendió travesía loca, suicida, recia, en ese tiempo y todos. Isabel del Francés estaba enamorada, de la selva también después de tantos años, aunque temía, es cierto, las noches tan oscuras, los ruidos al cobijo de los árboles grandes, de los pájaros vivos, de los insectos raros, de los susurros quedos debajo de su oído, de los gritos agudos y carcajadas nuevas. Ella llegó, él espera. Ellos juntan sus manos, en Francia les aguardan tal vez tiempos más calmos. Isabel tiene a Luis. La selva se tragó a hermanos, sobrino, a los amigos fieles. Ella siente tal vez que no debió emprender este viaje. Los ojos no han perdido su halo melancólico, que se quedó prendido en medio de la selva, atrás de los boscajes, del calor pegajoso, de la humedad que caía, que hace temblar los huesos, que duele y hasta mata. Isabel sostiene la mano del que ama. Su cuerpo todavía se retuerce en sueños, la pesadilla vuelve y los recuerdos claman. Ella amó y sabe que su amor es eterno. Bueno, esta es la primera. Y la otra está dedicada a una persona que no sé si ustedes la tienen mucho en su memoria, se llama Manuela León. Y el título del poema es La capitana de Daquilema, ¿no? Entonces, Manuela León Guamán nace en Riobamba en 1840, es una dirigente indígena que lucha contra García Moreno, abanderada de los derechos colectivos, fusilada el 8 de enero de 1872. La idea con este libro es de recuperar los nombres de las mujeres y las historias, porque con el perdón de los caballeros, Ecuador es tierra de mujeres valientes. Ecuador ha estado presente en todas las gestas más importantes, hasta las actuales, y así como Venezuela se enorgullece de un Simón Bolívar, de un Sucre, nosotros tenemos a Manuela Sáenz, a Rosa Campuzano, a la Marquesa de Solanda, que es otra historia preciosa, ¿no? Que a veces la hacen aparecer a ella como la mala del cuento, pero realmente la historia nos cuenta otra historia. Entonces, Manuela León. Resuenan las bocinas, retiemblan los tambores, campanas a rebato, los churos y las quipas desgarran sus lamentos. Fernando Daquilema es coronado rey. Duchicela presente, los puruáes valientes declararon la guerra.
Los tributos, los diezmos, sublevaron los pueblos. Y Manuela protesta y se suma a la guerra, una guerra que sube cual marea a los indios. Van copando los cerros, Yaruquíes, Ilicto, Valvaneras y Calpa. El combate es muy fiero. Capitana es la India, es Manuela León. Va empuñando garrocha, con el tupu los ojos del diezmero le arranca, y es sangriento trofeo que se guarda en la faja del anaco que arrastra. Las bocinas no paran, los guerreros no ceden. Es Manuela que avanza, es la India que mata, es la India que muere fusilada en la pica. Las miradas cobrizas no derraman las lágrimas, es el polvo en los ojos que produce escozor. Sacrificio maldito que se cobra las vidas, que no cesa, que sigue, que nos deja en los labios amargor de la hiel. Es Manuela heroína y es también coronada, es recuerdo y es brío, es candil que no tiembla, es rumor de los ríos, que se trepa a los cerros, que descuelga en granizo, que apacigua los campos, es vital arcoíris, es dolor y es recuerdo. Buenos días. Primero felicitarle por su gran exposición, la verdad muy interesante y nos enseña muchas cosas. Una pregunta es, una expresión del mundo local, como usted nos dice, pueden ser las redes sociales, pero ¿cómo eso lo podemos nosotros ingresar a la pedagogía? Yo diría que nosotros no es que no podamos ingresar, no podemos prescindir de las redes sociales ya, porque lo queramos o no, los chicos las están usando. Yo recomiendo siempre a los profesores, inclusive ustedes todos, la mayor parte son súper jóvenes, pero hay otros que no lo somos tanto, ¿no? Yo recuerdo alguna anécdota, invitada a Francia, después de ejercer funciones en el gobierno, me había invitado el gobierno francés para que vea programas de televisión educativos, ¿no? Y ya había, claro, internet y yo no sabía cómo usarlo porque había tenido secretaria y yo dictaba siempre los correos electrónicos, ¿no? Y entonces allá tuve que pedirle a la señora francesa que me asistía, por favor, deme mandando un mail a mis hijos. Cuando llegué dije, esto es una vergüenza, tengo que aprender. Y entonces mi hijo menor me hizo una lista de cómo tengo que prender la computadora, para que vean ustedes. Y ahora no puedo dejar de andar con iPad, con celular, el WhatsApp, todas las redes sociales. Entonces son parte de nuestra vida. Tenemos que asumirlo y son parte del proceso educativo. Yo diría que en el aula de clase, no vamos en el aula mismo a estar utilizando. Yo, por ejemplo, fui crítica con un anterior ministro de Educación que dijo que era bueno que los chicos tengan los celulares en el aula. Yo la verdad es que no conozco todavía chicos que en el aula estén investigando en el celular. Yo creo que están chateando, la pura, ¿no? Criticando, diciendo con quién se van a ver fuera, todo esto. Lo hacemos todos, por favor, no digamos los chicos. Entonces, tiene que ser regulado, primero, tiene que ser regulado. Luego, también enseñar ante los chicos que todo, y a ustedes también, y yo a veces les doy charlas a políticos jóvenes en la asamblea, asambleístas, y les digo, ustedes piensen que lo que se coloca en la red queda en la red. Y algún día pueden arrepentirse de haber puesto esa fotito del bikini en la playa. Pueden arrepentirse cuando está la señora magistrada sentada, ¿no? Bueno, recién vi, y esto en esa época que no había redes sociales, la señora Angela Merkel, no sé si vieron una foto de ella en topless, ¿no? En una playa. Claro que nadie se atrevería a pensar que ella es la Angela Merkel, porque ha cambiado muchísimo. Una jovencita, pero ya si uno se fija bien están los rasgos. Entonces, hay que prevenir sobre qué colocamos en las redes, sobre que aparte de que puede haber redes familiares, de amigos, donde uno pone desde el chiste hasta la vacación, cualquier cosa, ¿no? Pero hay otras que son más serias. Enseñarles cómo usar redes sociales. Yo diría que ahora tenemos la alfabetización digital, que es importante, porque no solamente es ser alfabeto en saber leer y escribir, que además para leer tenemos varios niveles también, que en eso nos hemos quedado solo en gaguear a veces, porque esa es la desgracia que yo veo a veces chicos universitarios que no saben leer bien, y peor entender y peor criticar y después leer la intertextualidad y qué sé yo, ¿no? Entonces, lo digital es un lenguaje, tómenlo así. La ciencia y la tecnología son siempre herramientas, ni buenas ni malas.
son herramientas. Nosotros podemos darle el uso que queramos, como el cuchillo, que puede servir para cortar el pan, para que el carnicero corte la carne, para que el cirujano nos abra la barriga y saque lo que está mal. O sea, es un arma de sanación. Pero en manos de un asesino, ¿qué es? Un cuchillo es un arma letal. Como la quijada de burro en manos de Caín, ¿no? Que le mata a su hermano Abel con el pedazo de la anatomía de un animal. No era un arma, pero usada puede ser un arma y puede ser un instrumento del mal. Las redes sociales exactamente lo mismo. Pueden ser para el bien o para el mal. Tratar de que se usen con mesura. Sé que ahora hay modernas adicciones también, ¿no? Que la gente ya no puede vivir, que está con una dependencia, que está ingresando a clínicas de toxicología para desintoxicarse. Conozco, por ejemplo, que en Silicon Valley, yo tuve la suerte de estar en el campus Google hace unos 4 años y ya me subí, 4 o 5 años, ya me subí en el carro sin conductor, me quedé un poco así medio mal porque caray, uno siente que eso se va a desbaratar. Pero también me enteré que hay bastantes papás que exigen que en las escuelas no haya computadoras ni se acepte ningún instrumento tecnológico. Los papás, que son los que trabajan en Silicon Valley, solo con tecnología, no quieren que en las escuelas haya tecnología. ¿Saben por qué? Porque ellos dicen, ya en nuestras casas los chicos tienen toda la tecnología que quieran, pero a la escuela les mandamos a otra cosa. Les mandamos a interactuar con las personas, a socializarse. Entonces, yo diría que por ahí va la respuesta. Enseñar usos tecnológicos, sí, tienen que saber. Enseñar a discriminar lo positivo, lo negativo de las redes. Yo he visto, por ejemplo, unas redes espantosas incitando a la anorexia y bulimia, incitando a que las chicas se hagan cortes en sus partes, en sus brazos, ¿no? A infligirse daño. He visto páginas así. Que son terribles. Saber que a los niños y a los jóvenes es bueno bloquear, que hay que chequear lo que están leyendo nuestros hijos y nuestros estudiantes, hay que chequearlo. Eso no es como una vigilancia así, es preventiva en el buen sentido, ¿no? ¿Cuántos bullying se habrían evitado si los papás estaban atentos a lo que sus hijos estaban sufriendo en las redes? Porque el bullying cibernético ahora es muy grave. Entonces, contar con ello, usarlo como herramienta positiva y tratar de minimizar los impactos negativos, que sí los hay, no podemos desconocer. Allá. Buenos días, felicitarle y agradecerle por su participación en primer lugar. Y segundo, conociendo o tomando como referencia su conocimiento en la trayectoria de la educación que tenía nuestro país. Mi pregunta va orientada específicamente al papel que tomaban los normalistas, los que salían de los institutos pedagógicos, como el Manuela Cañizares, el Juan Montalvo, referentes en la ciudad de Quito especialmente. Y sé que también en Riobamba y a nivel nacional había los famosos institutos pedagógicos, que eran personas profesionales y que se encargaban básicamente de la educación primaria, entendida ahora como educación elemental y educación media. ¿Considera positivo el cambio o la concentración en una de sus universidades emblemáticas, que es la UNAE, y si realmente este cambio podría considerarse positivo o no? Ya que ayer mencionaban también en parte de la exposición, las personas que salen de los tecnológicos terminan un poco en el limbo dentro del magisterio, ya que necesitan terminar la educación de tercer nivel. Y no sé si dentro, bueno, luego tendremos la exposición de la UNAI, conocen toda la trayectoria que tuvo el modelo educativo, seguro usted la conoce en varios procesos, es decir, educación primaria, diversificado, bachillerato que había antes. Y ahora el cambio que hubo según la LOES, que básicamente debe haber una articulación entre la UNAE y el Ministerio de Educación, pero deja a la educación técnico-tecnológica, llamada antes normalista, sin un piso que sustentar. Eso nomás, muchas gracias. Gracias. ¿Cuánto tiempo tengo para responder? 2 o 3 horas. A ver, no, voy a tratar de resumir. Primero, ustedes van a tener un expositor de la UNAE después, que les explicará lo que está haciendo esta universidad. Yo siempre creí que cuando se creó la UNAE, allá en Chuquipate, en la provincia del Cañar, debería haber sido una universidad de posgrado. Siempre pensé eso. O sea que lo acertado por parte del gobierno habría sido crear una universidad de posgrado y dejar a las otras universidades
tantas en el Ecuador que tenían o tienen la carrera de pedagogía, el pregrado, ¿no? Y tal vez ahorrarse un montón de recursos de estos profesores que desesperados buscando la maestría o el PhD están viajando todo el tiempo a Cuba, a Perú, a México, a Colombia, etcétera, con costos mayores, ¿no? Entonces yo pensé que debía ser de posgrado. Esa es mi primera posición respecto a la UNAE. No he estado en la UNAE, no sé cómo está funcionando. Algo le he preguntado al profesor Wilfredo y me ha dado buenas perspectivas. Yo soy un poco escéptica todavía. Respecto a los normales, yo diría que fue una pena que desaparezcan porque cumplían una función muy interesante formando maestros, exclusivamente maestros, porque en la educación técnica y tecnológica entramos en otras áreas, ¿no? Allí están otras carreras que son indispensables. Yo creo que el Ecuador tiene que fortalecer la educación técnica y tecnológica porque indudablemente no todo el mundo va a ir a la universidad, en ningún país del mundo lo hacen y necesita rápidamente poner en contacto al egresado con el mundo del trabajo. Esa es una de las funciones importantísimas de los técnicos y tecnológicos, ¿no? Llámese superiores o lo que sea. Poner inmediatamente al estudiante a trabajar. Yo creo que el sistema dual alemán es muy bueno, ¿no? En donde al mismo tiempo que se estudia se va haciendo prácticas en las empresas. Me parece que tampoco tiene que existir ese divorcio entre lo privado y lo público. Tiene que haber un mayor contacto porque además, y el presidente actual lo ha dicho, quienes tienen que generar los empleos son el sector público, lo que antes se decía que era al revés, que tenía que generar el sector público. Pero el público tiene un límite, el límite que está dado sobre todo por el precio del petróleo, ¿no? Que ese es radical en nuestro país. Entonces, definitivamente creo que fue una pérdida no tener los normales. Sin embargo, tal vez en este momento yo diría, no sugeriría creación de normales, ¿no? Porque estamos en otra época, estamos con otros lineamientos y lo que tenemos que hacer es robustecer el pregrado, ¿no? y por supuesto los posgrados. Pero al margen de los títulos, porque también hay en nuestro país un titulitis agudo, ¿no? Si no tiene 20.000 títulos está frito el pobre, ya ni le toman en cuenta. Hay una cosa que se llama experiencia y otra cosa que se llama sentido común, y esos valores que nos vienen desde la casa y se afianzan en la escuela. Conozco gente valiosísima, bueno, en el mundo entero. Bill Gates creo que no terminó sus estudios universitarios y ya decidió en el garage de su casa ponerse a un emprendimiento. Hay que fomentar la mentalidad emprendedora y la persistencia. Ecuador es un país emprendedor. En las estadísticas aparece de este último año que el Ecuador tiene las más altas tasas de emprendimiento de América Latina y una de las más altas tasas del mundo. Nos gusta hacer cosas. Yo veo mamás que se dedican a hacer mermeladas, señoras embarazadas que decidieron crear la primera bolsa de trabajo para mujeres embarazadas y con niños pequeños que se llama Lila Working Moms. Si es que hay mamás allí, les recomiendo ir porque ellos tratan de conectar a empresas que quieren contratar estando en la casa la mamá cuidando a sus hijos o por tiempos cortitos en el día, ¿no? Que es una solución para las mamás jovencitas que tienen sus hijos. Entonces Lila Working Moms a mí me parece que es una creación ecuatoriana, tiene nombre gringo pero es súper ecuatoriana. Hay emprendimientos todos los días, pero al mismo tiempo muchos fracasan y después se quedan arruinados porque dicen, ay, fracasé. Fracaso es parte del currículum, tenemos que ponerlo, porque ¿qué quiere decir? Que nosotros somos emprendedores, que fracasamos 1, 2, 3, 1000 veces. La 1001 nos da cierto. Entonces tenemos que ser persistentes, esto nos hace falta a los ecuatorianos. Creo que por ahí puede ir la respuesta a su pregunta, que es extremadamente amplia. Yo discordé con mucho de lo que se hizo, le he dicho mi planteamiento respecto a UNAE de posgrado y pues veremos cómo vamos en los próximos años. Gracias. Muy buenos días. Felicitaciones. Muy buen el tema tratado. Doctora, usted ha sido docente. Desde su experiencia, actualmente, ¿cómo ve al nuevo currículo? Porque a nosotros los maestros nos han puesto a parir. ¿Cuál currículum? El currículo educativo de educación. ¿El de hace 3 meses, el de hace 5, el de hace 2 años, el de hace 3 años, el de hace 5 años? O sea, ¿cuántos usted currículums hágame hemos tenido? un conglomerado, porque le cuento que nosotros
Yo le pregunto intencionalmente por sí. hacer una reflexión, porque ha habido demasiados cambios. Así es. Sí, definitivamente yo estoy convencida de que los procesos educativos tienen un tiempo de maduración y que no podemos estar con una política de novelería como hubo durante los 10 años anteriores, en que se les ocurría, se le pasaba por la cabeza a alguien, hagamos que los maestros se queden 8 horas, ¿no? Pues tenía que dar pie atrás, porque ni siquiera había aulas para profesores en la mayor parte de establecimientos educativos. Bachillerato general unificado. ¿Quién me demuestra que es mejor el bachillerato general unificado que el otro? Nadie. Y no solamente eso, sino que se enfrentaron con problemas como no tener suficientes profesores de física y química para los establecimientos educativos. No los tenían, ni los tienen. El bachillerato general unificado además es anticonstitucional, porque la Constitución de la República, aprobada en el 2008 por consulta popular, dice que los jóvenes a los 16 años pueden votar, pero no pueden decidir qué carrera seguir. ¿No creen que es inconstitucional el asunto? Lo es. Pero nadie ha demandado la inconstitucionalidad de esa ley intercultural bilingüe, porque está en contra de la Constitución y el derecho de los jóvenes a elegir. Pueden elegir presidente de la República, pero no pueden decidir sobre su vida futura. O sea, a mí nadie me ha demostrado que una cosa es mejor. ¿Que los quimestres son mejor que los trimestres? Distorsionaron un sistema de vacaciones que ya estaba establecido y que funcionaba. Quitaron las clases de inglés, ¿se acuerdan? Ahorita las han vuelto a poner. Y yo me encuentro con profesores, sobre todo de escuelas, ¿no?, de la educación básica, que me dicen, ahora tenemos que dar clase de inglés porque no hay profesores de inglés y no sabemos inglés. ¿Ustedes se imaginan a uno que no sabe manejar enseñando al estudiante? O a uno que no sabe inglés dando clases de inglés. Dicen, no sabemos ni decir hola en inglés y tenemos que dar clases de inglés. Quitaron computación, ahora la volvieron a poner. La educación técnica, durante los primeros años, estuvo out, fuera. Ahorita le han puesto empeño. Entonces, realmente soy muy crítica de todo lo que ocurrió. Y con el tema curricular es un desbarajuste. Imagínense que este año ni siquiera tenían los textos preparados para el nuevo currículum. ¿Por qué? Porque se le ocurre a alguien, ay, cambiemos esto. ¿Por qué? Están cambiando cosas que tenían todavía que probarse, que asentarse. Igual hemos tenido problemas muy serios con procesos de evaluación. Hay una evaluacionitis aguda también aquí. Y les tienen a los profesores llenando formularios, preparándose para examen y no preparando clase. Entonces, estamos involucionando en calidad de educación. Muy crítica. Muy buenos días, felicitándoles por su exposición. Yo quisiera que usted me pudiera contestar la pregunta de qué cambios podríamos nosotros como ciudadanos hacer para normar todo esto que desde ayer en las otras exposiciones nos hacían dar cuenta que se está perdiendo bastante la cultura de nuestras lenguas nativas. Me gustaría a mí que tal vez el Ministerio de Educación tratara de impartir desde muy pequeña edad las lenguas que nosotros deberíamos de dominar, como el quichua y como nos mencionaba, que existen en la costa, en la sierra, diferentes lenguas que tienen y que por ejemplo los indígenas más, ya inclusive ya muchas familias ya ni hablan el quichua porque ya han perdido y hablan el castellano. Entonces a mí sí me preocupaba porque digo, tal vez esto es algo que el Ministerio de Educación debería de enfatizar y de poner no solo hablar la lengua del castellano, sino también hablar el inglés, hablar el quichua, difundir esa parte, la parte de la tecnología que como usted ahorita acabó de mencionar, la ponen, la quitan, hay una inestabilidad total. Entonces, ¿cómo nosotros actuar con todo eso de que estamos en vez de avanzar, retrocediendo en la educación? ¿Quiere que le diga una respuesta política o la plena? Plena. La plena. A ver, y pueda que yo esté en discordancia con usted. En principio estoy de acuerdo con que hay que valorizar nuestra cultura. De hecho, yo estudié antropología, que tiene mucho que ver con la cultura, y como ustedes ven, inclusive en la literatura estoy tratando de hacer una revaloración de nuestras mujeres, muchas de ellas indígenas. Yo diría que más del 50% de las que yo hablo en el libro son indígenas. Entonces, evidentemente, coincido en valorizar. La practicidad del tema es donde tenemos el problema serio, la practicidad. ¿Cómo usted va a aplicarlo? Yo diría que en el tema de las lenguas debería ofrecerse opciones.
en los establecimientos educativos debería haber materias opcionales, que los chicos pueden o no pueden tomar. La educación bilingüe, que también fue desbaratada, ahora le están otra vez, crearon la Dirección de Educación Bilingüe, la suprimieron durante los 10 años anteriores, ¿no? La educación bilingüe iba a eso, que los niños, o sea, ese es el mecanismo para mí idóneo, los niños tienen que aprender en la lengua que maman de sus madres, bien práctico, ¿no? Si la madre es quichua hablante, el niño tiene que ser escolarizado primero en su lengua. De ahí a poner obligatorio en todos los colegios y escuelas, perdóneme, pero eso no funciona, no va a funcionar. Las escuelas bilingües tienen que estar para fortalecer a las comunidades y allí, si es chachi lo que hablan, si es guaurani, si es ashuar, si es shuar, si es zápara, ahí estaban las escuelas bilingües. El reto para el Ministerio de Educación es restablecer esas escuelitas comunitarias. Tienen que hacerlo, además como un mecanismo de preservación de identidad cultural. Sí, por ahí va la solución. Poner como obligatorio para todos los estudiantes del Ecuador aprender una lengua nativa es irreal, impráctico e inútil. Yo le digo lo que yo pienso. Si hay una lengua universal, es el inglés. Esa sí tiene que ser obligatoria. Porque no solamente porque es, o sea, a uno le pueden caer bien o mal los gringos, eso no me importa a mí. Pero es la lengua. Mire, yo estuve hace una semana dando charla en Marruecos, que fue dominado por los españoles, por los franceses y que tienen su propio idioma, el marroquí, derivado del árabe. ¿En qué cree que hablé? En inglés. La próxima semana hago una visita a Brasil y la siguiente a Azerbaiyán y Dubái y luego a Egipto. ¿En qué cree que me voy a comunicar yo? En inglés. ¿Es o no una lengua universal? Lo es. Los chinos tienen obligatorio, a pesar que el chino mandarín es el idioma que más se habla en el mundo, porque hay más chinos que otra cosa, pero ellos desde el 4º grado de escuela tienen obligatorio enseñanza de inglés. Desde el 4º grado. He estado en China el año pasado dando una charla a 5.000 directores de escuela chinos. ¿En qué? En inglés. Por supuesto que había un tablerito allí que ponían algunas cosas que yo no entendía, que era, dizque la traducción en chino. Pero la gente que se me acercaba a conversar era en inglés. Además, otra cosa que es bien interesante respecto al inglés es que el inglés es la lengua del conocimiento, nos guste o no nos guste. La mayor parte de conocimiento científico está en inglés, no en otro idioma. Las revistas indexadas más importantes del mundo, Science y Nature, están en inglés. Si nosotros queremos que todos los que están aquí se vayan a becas en el extranjero, ¿qué creen que tienen que aprender? Tienen que ser suficientes en inglés, así se vayan a cualquier país del mundo. Entonces, inglés tiene que ser obligatorio. Las lenguas originarias tienen que estar dictadas por el sistema de educación bilingüe. Y por supuesto, puede ofrecerse en los establecimientos educativos. Ayer estaba conversando con una escuela, un colegio pelucón de Quito, y el ISM creo que se llama, y ellos dan como opción el quichua, el francés, el italiano y el inglés obligatorio. Pero está el quichua considerado. Quichua, lengua imperial, de dominio. No se olviden eso nunca. Quichua no es lengua originaria del Ecuador. Quichua vino desde el altiplano Perú-Boliviano. Nos dominaron máximo 100 años, entre 80 y 100 años. Fue un lenguaje avasallador. Pero ahí teníamos el puruay, el cañari, el panzaleo, todas las otras lenguas y la mayor parte que han supervivido en la región amazónica porque no fueron tocadas por el imperio incásico, allá no llegaron, ¿no? Y en la costa también no llegaron, ¿no? Una partecita nada más. Entonces tenemos que ser muy claros en cuáles son nuestras verdaderas raíces, en cuáles son los sistemas que funcionan y en los que no funcionan. Creo que tenemos derecho a una pregunta más porque si no ya me están mandando de aquí. Doctora, buenos días. Permítame presentarme, soy Estela Naranjo. Y siempre es un honor, como mujer ecuatoriana, sentirnos representadas por usted. Cada vez que le escucho a usted, siento que nos toca el cerebro y el corazón y nos anima a que sigamos adelante. Yo quiero preguntarle sobre el rol del docente en el proceso educativo a nivel superior con necesidades especiales. Usted solía antes en otras intervenciones también dedicarle el poema a su hijo. Entonces, ojalá usted nos pueda decir qué podemos hacer ya a nivel superior, porque no se ha trabajado dentro de la CENESID, a nivel de nuestra institución a la que
en la que yo laboro, hemos preguntado que si se ha trabajado en el tema y la CENESID dice que no se ha trabajado. En todo caso, el Miniduc sí lo ha trabajado. Agradecerle sus palabras. Voy a tratar de responder de la forma más sintética posible por temas de tiempo. Evidentemente, el tema de educación especial para mí toca efectivamente mi corazón. Yo, tal vez si algunos no conocen, fui madre de un niño especial, de un niño con síndrome de Down, Jerónimo, ¿no?, a quien le dediqué específicamente un libro. Y creo que ese tema, si hubiera sido muy mencionado a nivel general y se han dado algunas buenas prácticas, ¿no?, desde accesibilidad y una serie de cosas, y esto ha sido una política continuada, evidentemente deja muchos vacíos, ¿no? Y uno de los vacíos es en educación superior. Yo creo que CENESID y los organismos rectores de educación superior tienen que tratar ese tema, sabiéndose que la inclusión no siempre es posible, ¿no? No siempre es posible. Eso es un tema que daría para un seminario entero, ¿no?, sobre qué ventajas y desventajas tiene la inclusión. Porque en muchos casos se ha obligado la inclusión en establecimientos educativos, establecimientos que no están preparados, que no tienen maestros, que no saben cómo tratar a niños especiales, ¿no?, con necesidades especiales, y que a veces se retrasa todo el grupo, o a veces el niño es sujeto de bullying y el jovencito también, el niño especial. A veces decimos que los niños son todos buenitos, no es cierto, son crueles a veces, ¿no? Y usted ve que el niño que tiene una deficiencia, a ese le tiran, le golpean y todo. Eso hay que cambiarlo. La educación y la socialización es un proceso adquirido, creado por el ser humano, ¿no? Creado por el ser humano. Hablamos de un proceso de humanización tal vez, porque el ser humano suelto, solo, es salvaje. Vaya a ver lo que ocurre entre personas que no tienen los frenos que nos da la educación. La educación nos dice el respeto, nos dice el dar a cada uno. La ley de la selva es otra cosa. Y cuando usted ve en los niños chiquitos, sí, o no tiene que intervenir muchas veces porque se están peleando y casi matando los niños. Tiene que intervenir, o sea que hay inocencia, que hay cosas así, sí, pero también hay crueldad. Entonces, el tema de educación especial y también la excepcional, ¿no?, son temas que tienen que ser tratados de una forma holística, ¿no?, que comprenda todo y que no deje esos vacíos como está dejando en educación superior. Es un tema que tal vez sea sugerencia para los organizadores de ver otro seminario de este tipo. Agradecemos la presencia y la magistral ponencia de la doctora Rosalía Arteaga Serrano en este magno evento. Queremos hacerle acreedora de un certificado de participación, para lo cual solicitamos la presencia de la ingeniera Tania Parra, rectora del Instituto Tecnológico Superior Riobamba. Buenos días con todas y todos los presentes. Realmente en el inicio de esta mañana, para mí, para todos los que estamos aquí a nombre del Instituto Tecnológico Superior Riobamba, de Dreamers y de la Red Pedagógica Ecuatoriana, es llena de satisfacción y de contento el tener que estar frente a usted, lo quise hacer personalmente, entregar este certificado. Yo creo que en momentos como este, para nosotros va a haber pocos, pero brillantes. Es lindo el poder ver este auditorio lleno de mujeres, dando la bienvenida y aplaudiendo a una magnífica mujer con esta valía. Muchísimas gracias, Rosalía, por estar aquí presente. Espero que no sea la primera vez que esté con nosotros, sino que sean muchas. Gracias. Voy a meter la foto. Gracias. Voy a meter dentro de este tema, ¿no?